días, Lorena. Gracias por el contacto desde Caracas, Venezuela. La dirección nacional del Partido Avanzada Progresista ha decidido convocar para lanzar la candidatura de Henry Falcón. De inmediato nosotros vamos a escuchar algunas de estas intervenciones y también el pronunciamiento que va a realizar el dirigente político opositor Henry Falcón a propósito de estas elecciones anunciadas incluso por el propio gobierno nacional, por una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos de inmediato las declaraciones de Maribel Castillo. Situación de orden económico. Manifestamos a los ciudadanos, todos que viven y sufren en nuestro país, lo siguiente. Primero, señalamos en febrero del 2016, en ocasión del primer Congreso Progresista Venezolano, en el texto del manifiesto de Yaracuy, que Venezuela vive bajo el signo de la crispación, la alteración sistemática de la continuidad y de la inestabilidad a causa de la grave crisis del desabastecimiento de artículos de primera necesidad y de la inflación incontrolable. En fin, no hay una sola actividad productiva de mantenimiento de consumos básicos o de secundaria necesidad cuyos insumos no escaseen con las abominables consecuencias del acaparamiento y la especulación. Luego de 2 años de este diagnóstico, nada ha cambiado en positivo para nuestras compatriotas y el pueblo en general. Y bien, por lo contrario, han agravado cada día más hasta lo insuperable, desastrosamente realidades que estamos viviendo. Para desgracia suma de los venezolanos, la crisis económica, con sus secuelas de empobrecimiento generalizado cada día más y desesperanza social, está demoliendo nuestra tradicional apego a los valores y principios de convivencia, solidaridad social, arraigo territorial y descendencia cívica, dándole paso al destrozo de la desconfianza en los valores democráticos y la fuerza del sufragio como instrumento de cambio institucional y en paz. Expresión contundente de lo anteriormente señalado es la diáspora venezolana al mundo en búsqueda de las mejores condiciones materiales de vida, aún a costa del sacrificio de lo profesional, de la familia, de los amigos e incluso al precio de la dignidad y en persecución de la paz personal y la familia, la inseguridad, la impunidad, la violencia local le impiden disfrutar a nuestros conterráneos y al pueblo en general. No vacilamos en repetir entonces lo que afirmamos en este manifiesto de Yaracuy. Estamos a las puertas de la rutina económica, de la ruina cada día más, el desbarajuste social y el derrumbe moral de la nación, con la desgracia de hoy que estamos viviendo diariamente. 2, ratificamos que el gobierno nacional ha sido alertado a tiempo y en reiteradas ocasiones de la equivocada ruta escogida para alcanzar el crecimiento económico, desarrollo social, estabilidad política y propender a la prosperidad nacional, así como el bienestar social y el progreso general, sectorial, territorial y personal de los venezolanos. En respuesta a la nación obtenida una contumaz, reiteramos los errores y una intensificación de la confrontación política y social protagonizada por el gobierno con métodos abiertamente represivos y destrozantes, con presidencia en formas legales respecto a los derechos humanos y a las formalidades legales, atrincherando a sus nichos ideológicos inviables como forma de gestión, alejados de la institucionalidad que exige la administración pública. El régimen rehúye de la realidad, empujando a la población a la crispación y al desespero, entorno proclive al colapso de la gobernabilidad y amenazante a la viabilidad institucional y del gobierno mismo. En atención a tanta evidente realidad
que sin exageración alguna ha empujado a la población al agotamiento, y ante un gobierno que carece de iniciativas para superar la prostración de la gestión oficial y que dramáticamente apuesta a la resignación nacional ante tan omisioso destino impuesto por el fracaso del modelo político socialista, inconstitucional y antihistórico, avanzada progresista en acompañamiento solidario al pueblo venezolano, reitera: 1. La imperiosa necesidad de formular un acuerdo de unidad nacional que, en margen del reconocimiento de la realidad nacional y de la comprensión nacional de la exigencia de concentración de voluntades patrióticas y venezolanistas para superar la grave crisis nacional, sin anales de la vida republicana. Acuerdo esencial para darle legitimidad y fuerza política a la superación del actual estado de cosas, así como para llevar confianza a la inmensa mayoría de los venezolanos. 2. La urgencia de búsqueda de consenso político que haga posible el encuentro del país político con el país nacional para poner en práctica decisiones tan importantes como cruciales desde un gobierno de unidad nacional que asuma el histórico compromiso de emprender la ruta hacia la devolución de la prosperidad a los venezolanos en democracia y en paz, sin el sobresalto de violencia ni en el engaño de la demagogia y las salidas masivas y voluntaristas fuera del país. 3. Muy buenos días. Continuamos en la lectura del Acuerdo de Caracas. Tercer punto, la conveniencia nacional de concentrar esfuerzos para formular una transición política que, como gobierno de transición, asegure la superación del estado crítico, económico, social y político, sin solución de continuidad, sin interrupciones violentas, ni rupturas cruentas que lleven a mayor dolor a la población venezolana. Como parte constitutiva del Acuerdo de Unidad Nacional, presentamos una hoja de ruta para salir de la postración y propender a, primero, la implementación de un plan económico de largo aliento, con crecimiento sostenible y sustentable, en una visión de desarrollo humano con calidad democrática. Segundo, promoción e incentivo a la producción agroalimentaria y manufacturera, recuperación de las industrias básicas, petrolera y minera, como palanca del financiamiento nacional para la recuperación. Tercero, la determinación de una estrategia clara, consensuada, democrática, hacia la estabilidad política en un proceso de reinstitucionalización del Estado. Cuarto, asegurar un programa de soporte social a vastos sectores vulnerables que amortigue el impacto del ajuste económico en el marco de la crisis, así como generación de empleo y actividades remunerables en el corto plazo para incrementar el poder adquisitivo de la población frente al desbalance de costos y precios. El Acuerdo de Unidad Nacional está determinado por un concepto común de las fuerzas fundamentales sobre la crisis, el conflicto y la recuperación integral de Venezuela, que influyen directa o indirectamente por acción legítima y capacidad de cambio en la conducción de la República y que no se reducen simplemente a gobierno y oposición política. Este acuerdo es para viabilizar las salidas constitucionales y democráticas, para sobreponerse a la desesperanza, disminuir la creciente tensión social en la calle. Cuarto punto, el Acuerdo de Unidad Nacional
generaría un gobierno de unidad nacional, legal y constitucional. Un gobierno de unidad nacional se fundamenta y explica en el grave problema de ingobernabilidad y agotamiento propositivo del modelo de gobierno, la urgencia de respuestas a la crisis económica que retrata el fracaso del modelo actual, sin pactos ni sacrificios inútiles, la necesidad de reinstitucionalizar el Estado generando confianza para alcanzar inversiones nacionales y financiamiento internacional, la instalación de un gobierno constitucional que incluya, que convoque, que sume, que atienda, que supere el sectarismo y la polarización, mejora de las relaciones internacionales de Venezuela sin hipotecar ni comprometer el futuro, principios ni el decoro de la nación. El gobierno de unidad nacional tendría como prioridad la toma de decisiones en lo económico y lo social para corregir los desequilibrios con iniciativas impostergables y necesarias como la unificación cambiaria, el control del gasto público, la transformación de PDVSA para hacerla verdaderamente eficiente como eje generador del financiamiento nacional para la recuperación socioeconómica, la autonomía del Banco Central de Venezuela, el apoyo al sector privado, al emprendimiento productivo, a la capitalización social y a la producción agrícola nacional. Esta lectura que acabamos de hacer en la mañana de hoy, que le hemos denominado el Acuerdo de Caracas y que es producto de los debates que ha hecho la organización política Avanzada Progresista, se encuentra en el camino con una persona, con un hombre que ha venido encarnando un liderazgo colectivo, que ha venido presentando políticas coherentes y propuestas coherentes al país, con un hombre que no le ha dado la espalda a sus opiniones, con un hombre que está dispuesto a llevar adelante esta propuesta de acuerdo de unidad nacional con la participación de amplios sectores políticos y sociales del país. Ese hombre representa un nuevo liderazgo, ese hombre representa una nueva opción para Venezuela y es por eso que el Partido Avanzada Progresista, una organización joven, pero con mucho empuje, presenta la mañana de hoy el nombre de Henry Falcón como una propuesta para el país, para liderar los destinos de la República. Henry. Vamos a comprarle otro micrófono aquí al partido. Bien. Bien, muy buenos días. Bueno, estamos en vivo. Bien, muy buenos días. Queremos agradecer de verdad la presencia de los queridos hermanos de los medios de comunicación social. El día de ayer, después de un acto que nos llenó de mucho optimismo, de mucha fuerza, pero además en la necesidad de volver, una vez afianzar nuestro compromiso con el pueblo venezolano, en un histórico discurso de un hombre marcado por la historia en las luchas sociales y políticas de nuestro país. Me refiero al querido y respetado hermano, luchador social y de la vida, Américo Martín. Reflexionábamos sobre los acontecimientos de aquel 23 de enero de 1958. Y qué oportuno el momento para que juntos, una vez más, podamos tomar las decisiones que encaucen al país hacia una senda distinta, de encuentro, de unidad, que fue la premisa de aquel hecho inédito, histórico, de unidad
en la diversidad. Qué bueno recordar la historia, vivirla, contarla, pero qué bueno aprender para poder desarrollarla en la práctica. Hoy nosotros retomamos una discusión de muchos años. Me refiero a un documento que presentamos hace 3 años aproximadamente, que denominamos en aquella oportunidad el Manifiesto de Yaracuy, de las fuerzas progresistas que comenzaban a allanar el camino frente a una circunstancia que demandaba en aquel momento posturas, decisiones y responsabilidad frente al país y frente a la historia. Decíamos en aquel manifiesto, y hace 3 años orientábamos a la opinión pública nacional sobre lo que hoy representa una tragedia para nuestro país. Vivimos quizás la crisis más aguda que haya conocido la historia de esta república. No tiene parangón en los años de vida de Venezuela. Tenemos a nuestros humildes hogares, las grandes mayorías del país. Estamos hablando de por lo menos el 80% de los hogares de Venezuela en condiciones de miseria, de pobreza. Estamos hablando de los humildes que viven hurgando la mano en la bolsa de la basura negra para ver cómo llevan el sustento a su casa. Estamos hablando de los miles y millones de jóvenes, futuro de una patria que ha decidido buscar en otras latitudes las oportunidades que no le brinda su país. Estamos hablando de la Venezuela donde nuestros abuelos se mueren de mengua por no disponer del recurso para una medicina. Hablamos de la madre que se levanta a las 2 de la mañana para ver cómo logra hacerse de un producto de esos que llaman subsidiados por un gobierno hambreador. Estamos hablando de la crisis política, queridos hermanos, más terrible que hayamos tenido en los últimos años, con los niveles de desconfianza, de frustración e incluso de desesperanza. Es increíble la desconfianza que siente la población venezolana hacia sus liderazgos, hacia los partidos. Y todo esto deviene de aquello de no hablar a tiempo con la verdad, de no tener posiciones concretas que interpreten el sentimiento de esas grandes mayorías de venezolanos. Hoy nos convoca, queridos hermanos, este momento de la patria. Nosotros hemos decidido formular esas propuestas y reiterar una vez más que no hay solución posible en este país si no convocamos a la unidad incluso más allá de los partidos. No es la unidad de los partidos políticos, es la unidad superior de un pueblo que no quiere desaparecer por el hambre que le impone un mal gobierno. Esa es la verdad. Ahora, no se trata de un hombre, no se trata de mi partido, no se trata de heredar lo que hoy es el control social de un gobierno en la perversión de la política. No es eso. Se trata de una interpretación, pero además un desafío de revertir esa realidad. No se trata de Henry Falcón. Yo, como seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí, somos hombres de pueblo, de barrio,
gente humilde que sabe allí encontrarse en las necesidades más sentidas de la gente, con una experiencia quizás para algunos referente, para otros descartable. Pero en fin de cuentas, una experiencia de 17 años en el encuentro con la gente, metiendo estos pies en el barro, aprendiendo de lo cotidiano, pero también confrontando los problemas de los más humildes. La participación o la política no es exclusiva de los sets de televisión, de las cabinas de radio o de las salas de prensa. La política es ir allí donde está la necesidad de las grandes mayorías, donde no llega el agua, donde en este país de ricos reducidos a una cúpula de gobierno no llega la luz. Hay protestas todos los días por el gas doméstico, donde un abuelito tiene que salir a hacer una cola para hacerse de 20 bolívares que de repente le alcanza para una empanada. Donde no hay dinero, somos nosotros, este país nuestro es el único país del mundo donde uno compra dinero. Donde tú tienes que comprar 100 bolívares por 150.000. Es el país donde no hay gasolina y somos productores de petróleo. Donde se habla de que somos una gran potencia, dice el gobierno, gasífera para el mundo. Donde tenemos inmensas cantidades de tierra fértil y costas exuberantes. Somos la segunda reserva hídrica de toda esta región. Y no hay producción, porque somos el país de gobiernos y dirigentes con complejos. Por eso nosotros llamamos a la unidad nacional. Y esta propuesta de unidad, de gobierno de unidad nacional, es la única propuesta válida para salir de esta crisis sin que tengamos que lamentar por los años futuros tragedias que nos marquen de luto y de dolor. Siempre lo hemos dicho, qué bueno sería mirarnos en el espejo de nuestros hermanos Colombia. ¿Por qué no revisar los sucesos por allá en Centroamérica? ¿Cómo es que hay quienes despachan abordando la antipolítica, la necesidad de un entendimiento, de una negociación? Vamos hacia allá, no es posible sostener la gobernabilidad de este país en condiciones de fuerza. Como no es posible, queridos hermanos, y esto lo digo aquí con toda propiedad, no es posible que este gobierno, este mal gobierno, subsista por un periodo, ni siquiera por unos meses, después de las elecciones presidenciales del próximo mes de abril, como lo han querido ellos de manera interesada. Entonces no se trata de una candidatura exclusivamente en un momento literalmente particular del pasado. No se trata de un premio. Yo me imagino que no todo el mundo querrá asumir este desastre, este desorden que deja como herencia este gobierno. Entonces nosotros, estos hermanos y hermanas que han venido de todo el país, y no fue casual, ya nosotros habíamos previsto este debate, y ayer se hizo el anuncio, y ya nosotros estábamos en pleno debate. Y hemos dicho, allí en la unidad, cuando digo la unidad, me refiero a todos los partidos, pero también mucho más allá de los partidos. ¿Dónde quedan los trabajadores? ¿Dónde quedan los empresarios y su realidad? ¿Dónde quedan las mujeres y las madres que hoy, producto de la crisis, han sido relegadas de la actividad laboral? Estoy hablando de los trabajadores
quienes han visto pulverizado el salario. El salario que el gobierno anuncia con aquella parafernalia retumbante. Queridos hermanos, con ese salario no se compran 3 productos de la cesta básica. Estoy hablando del salario integral, no del salario mínimo. El salario mínimo no alcanza de repente para medio kilo de carne. Y el salario integral es posible que quede para la carne 1 kilo de queso y de repente un paquetico de harina pan. Ahora, ese gobierno, decía yo, no tiene ninguna posibilidad de éxito o maniobra efectiva para sacarnos de esta crisis. Ahora, nosotros no decimos el pueblo. Hay mucha gente con la que se juega en este país. Se juega con su dignidad, pero se sigue jugando con su paciencia. Ojalá y esa gente, y siempre alerto sobre esto, no termine tomando las decisiones que no tomamos nosotros los políticos. Y nos pasen por encima. Y terminemos los políticos siendo un amasijo inmenso de lo que pudiera ser restos de políticos quemados. En una Venezuela que está demandando no heredar unos con otros esa condición de manejo y de control social que juega con la dignidad de la gente. De allí ese gobierno de unidad nacional, un gobierno que convoque, un gobierno que sume, pero también un gobierno que resuelva. Echarri, un gobierno que se asuma de las grandes mayorías humildes de este país. Un gobierno fundamentalmente para los pobres de verdad, que le duela a la gente. Es la hora de la gente, no la hora de los liderazgos exclusivos ni de los partidos. De allí que nosotros, no solamente el gobierno de unidad nacional, y así lo planteamos, y ha sido nuestro camino y no saldremos de allí. El camino del diálogo, del entendimiento, de la concertación, de la negociación política, en fin de cuentas, el camino de la reconciliación y de la paz nacional. Y siempre asumir ese camino en el marco de la Constitución. Y abogando siempre por el esquema regular electoral. Eso somos nosotros, Avanzada Progresista. ¿Y cuántas cosas no se han dicho de nosotros? Yo decía ayer en una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, aquí no se trata de sacar los retrovisores y comenzar a ver hacia atrás y empezar a recoger los errores. Se trata de no repetirlos. Se trata de avanzar con grandeza y con verdadero compromiso unitario. Porque aquí, queridos hermanos, el dilema está allí en el corazón y en el alma de la gente. O es unidad sincera, verdadera, comprometida, o lamentablemente es la catástrofe, es la tragedia nacional. Nosotros apostamos por esa unidad. De allí que también hemos dicho, y no es que hemos dicho, hemos planteado para el debate y hemos sostenido que solamente podemos transitar hacia un esquema distinto de encuentro, de reconciliación y de paz nacional en la prosperidad, solo a través de una transición democrática, pacífica, donde, como decía Américo Martín, los perseguidos de hoy que no se conviertan en los perseguidores del mañana. Tiene que ser una transición que no acorrale a nadie, que no lleve en sí la retaliación como mecanismo o como factura de cobro al otro. Es una transición verdaderamente democrática.
que ocupe a los mayores, a los valores más grandes del ser humano, que pueda conciliar posiciones con todos, que no valga el carné para una bolsa de comida. Y de allí que nosotros asumimos ese reto y dijimos, una transición tiene algunas condiciones. Una primera condición en esto de no convertirse ahora en el heredero de los controles que asume el gobierno sobre las mayorías en condición de hambre en el país, renunciar a la reelección. Que no sea un gobierno de transición con reelección, no. Que no haya reelección. Es más, nosotros somos partidarios de revisar, producto de los acuerdos políticos, esto de la reelección indefinida, que genera perversiones en el poder. Un gobierno de transición democrática incluso tiene que estar sujeto a un debate político que pudiera reducir el periodo. No un gobierno de 6 años, es un gobierno para la reconstrucción. Estamos hablando de un gobierno, como decía Fanny, que aborde la necesaria reinstitucionalización del Estado venezolano. Un gobierno que tome medidas eficaces de emergencia. Un programa de estabilización económica que combata el problema más grande que tenemos los venezolanos, la inflación, el alto costo de la vida. Que recupere la producción petrolera, que llame a los más capaces, que no haga distinción en el pensamiento de unos con el otro. Un gobierno, digo, de unidad nacional, donde no tengamos mezquindades y donde podamos estar, políticos o no políticos, de un partido y del otro, donde no veamos incluso al chavismo con desprecio, donde entendamos que esa es una realidad de un país, como una realidad es, por ejemplo, el empresario Lorenzo Mendoza. ¿Quién desconoce a Lorenzo Mendoza como una realidad en este país? No es una gran torpeza, una terquedad. Y de allí la muestra de la amplitud en la política, en el ejercicio real de la política que reclama Venezuela. Un gobierno de unidad nacional, ese gobierno de transición democrática que pueda, producto de un debate muy amplio, no en los partidos exclusivamente. No es que se reúnen 4, 5, 6 partidos y este es el plan que le proponemos al país, no. Vamos a dar un debate con las fuerzas productivas del país, con los trabajadores, con las academias, con la iglesia, con la Fuerza Armada Nacional, que no son extraterrestres, son nuestros hermanos. Y no podemos caracterizar a toda la Fuerza Armada Nacional por el error de 1, de 2 o de 3. Es un error. Para que no suceda lo que sucedió recientemente en este país, en esta acción bélica contra el grupo de este muchacho Oscar Pérez, donde hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Y no solamente se violaron derechos humanos y la Constitución, sino los pactos suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos. Y eso tiene que ser condenado desde todo punto de vista. Ahora, de lo que se trata en un gobierno es que discutamos sobre un programa mínimo de recuperación del país, sin excluir a nadie. Por Dios, ¿hasta cuándo? El sectarismo, la mezquindad y la polarización desmedida, Allenberg, nos ha hecho mucho daño. Y por eso es que ustedes mismos han sido testigos, queridos hermanos, como algunas veces nosotros decimos esto y esta es la verdad y es la realidad, y se activan los laboratorios de guerra sucia de las redes, el mal uso de las redes. Laboratorios interesados. Nosotros dijimos,
Hace mucho tiempo. Bueno, yo no sé quién puede levantar la mano para que en Venezuela entonces alguien proponga desde afuera una intervención militar. ¡Qué deshonor! Como patriota. ¿Alguien puede estar de acuerdo con eso? Por Dios. Aquí nosotros dijimos en otras ocasiones, respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Hace unos años, lo que estamos diciendo aquí, Ceni, lo dijimos en Yaracuy. Qué distinto hubiese sido todo si aquello que dijimos en Yaracuy lo hubiésemos puesto en práctica como hermanos. Qué distinto hubiese sido cuando aquel referéndum revocatorio, la consulta referendaria, Mario, lo hubiésemos abordado como lo dijimos nosotros. Vayamos a la búsqueda del referéndum, pero vayamos también a la búsqueda de las elecciones regionales. No, Henry es un traidor, porque hablamos de elecciones regionales. Otro gallo cantaría en Venezuela. Qué distinto es que todos abordemos un solo discurso. Vamos a las elecciones regionales, vamos a las elecciones regionales. Nos pone por delante las elecciones municipales, vamos a las elecciones municipales. Y por eso es que hoy, con moral, cuando nos dicen hay elecciones presidenciales, nosotros decimos vamos a las elecciones presidenciales con moral, sin doble discurso, encuadrados en la coherencia, en la verdad, y entendiendo el compromiso que tenemos con la gente. Decía, no es el momento de las particularidades, de las individualidades, de los políticos exclusivos o la exclusividad de los partidos. Es la hora de la gente. Necesitamos echar de allí ese gobierno chimbo. En el marco de lo democrático, en el marco de la Constitución. Que no sea la violencia, jamás. Concebimos la violencia en ninguna de sus formas. La rechazamos, venga de donde venga. Y quienes nos conocen saben que ese ha sido nuestro camino. Y allí están, 17 años. Ahí está el progresismo. Si usted quiere conocer el progresismo, vaya a Barquisimeto. Si usted cree que Barquisimeto se transformó con una visión de grandeza, vaya a un barrio. Pregunte cuántas veces estuvo por allí un alcalde y un gobernador a las 6 de la mañana. Vaya a los campos y métase por allá donde nunca llegó un político. Pregunte si alguna vez un gobernador fue por allí. Y precisamente no en helicóptero. Pregunte usted si alguna vez el principio de participación en el ejercicio de la función pública tuvo vigencia en Lara. Vaya y consiga usted la ordenanza de presupuestos participativos en el gobierno municipal de Barquisimeto. Y vaya y consiga usted la ley del presupuesto participativo en el Consejo Legislativo del Estado Lara. Y ahí está Lara. Veamos. Porque desde aquí lo digo con toda propiedad, eso es muy fácil. Llegó un gobierno a cambiar pintura y a cambiar logo. No.
Hagan los 7 distribuidores que hicimos nosotros. Transformen el sistema de salud pública en materia de infraestructura. Vaya y déle soluciones a los pobres, sin dejar de estar con ellos, para poder José Barrera, que fue un alcalde también exitoso, para en un futuro, queridos hermanos, poder echar más que la huella de la obra física, la huella de la vida, la huella del alma, del espíritu, la huella de la mirada. Poder caminar como lo hacemos todos los años acompañando a nuestra madre, la divina pastora, sin la pedantería del forraje de escoltas, empujando a todo el mundo, y poder salir a las calles con la frente en alto y recibir de la mirada de la gente el reconocimiento de una visión, de un compromiso y de una fe en nuestra patria. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva el progresismo! ¡Viva la unidad! Gracias. Ajá. Las preguntas, Mario. ¿Ah? Las preguntas. Mire, nosotros quisimos primero, y me disculpan el tiempo, los queridos hermanos periodistas, quisimos hacer esto en el marco, ayer hubo un anuncio, ustedes saben, de elecciones. Nos parece que todo esto, de manera precipitada, obedece al mismo esquema no principista, sino ventajista del gobierno, que procura siempre acortarle los lapsos, los tiempos a la oposición, jugar con la desplanificación y, por supuesto, imponerse de manera interesada. Pero si nosotros, seguro como estamos, le hablamos con la verdad a la gente y nuestro mensaje lo hacemos a los fines de que esa población sufrida sienta identidad no solo con el mensaje, sino con el compromiso, más allá de la palabra, nosotros los vamos a derrotar como fueron derrotados en el 2015. Con ese CNE los derrotamos. ¿Ve? Ahora, la masificación del voto, lo que no podemos es, primero, apelar a la desunión. Segundo, tenemos que elevarnos más allá de nuestros partidos. Y tercero, tener coherencia en el mensaje y hablarle a todo el país y no solamente a un sector. O sea, tenemos que hablarle al país. Nosotros hablamos y siempre hemos encuadrado nuestro mensaje en un eslogan que se hizo realidad en la práctica: inclusión sin exclusión. Si hacemos lo que tenemos que hacer, me perdonan el término, este gobierno no tiene vida. Y le corresponde hacer sus maleticas para que ahora comience a hacer oposición en el país. ¿Cómo? Mira, fíjate, ustedes han escuchado alguna vez a Henry Ramos, que goza de todo nuestro respeto, es mi amigo, pero legítimamente Henry Ramos es candidato o no, y tiene todo el derecho. Andrés Velázquez es candidato o no, y tiene todo el derecho. Claudio Fermín tiene todo el derecho y anda en una gira. Nosotros dijimos, este partido me ha encomendado asumir una precandidatura. Ahora, ¿por qué hablar de consenso? Porque literalmente es imposible unas primarias, imposible. Primero, por razones de tiempo.
Segundo, por razones de recursos. Hay que organizar una primaria en todo el país, eso no es gratis. Tercero, porque la experiencia de estos procesos de primaria en las condiciones actuales genera mucho trauma y muchas heridas, más que contradicciones, confrontaciones. Y tú sabes que sería bien triste, muy triste, que terminemos, vamos a suponer que de manera improvisada arranquemos con un proceso y 15 días antes de la elección, aquí está el candidato que ganó. Lo vivimos nosotros, mi amor, en Lara. Y lo vivieron en Aragua. Y se vivió en buena parte del país con el proceso de primarias para las regionales. No hay tiempo. Sí es lo mismo, mi vida. ¿Quién dice que no es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. Sí es. Claro, pero es otro. Mira, nosotros no tenemos ningún complejo en eso. Y en el caso... No, yo no he mantenido conversaciones con Lorenzo, la he visto una sola vez. Pero claro, como se le pueda... Si me permites, te explico por qué le di la bienvenida. Ajá, para acá. Ok, mira, si mañana Monseñor, no digo nombre, decide colgar los hábitos, y seguramente, legítimamente es posible que un rector o una rectora, así como un empresario, genera una expectativa creciente en el país, porque sería iluso desconocerlo. Es absurdo desconocer esa realidad. ¿Qué hace un político? No hablemos de desprendimiento, hablemos de democracia. Le damos la bienvenida, como se la dimos a Lorenzo Mendoza. Ahora, una vez que Lorenzo Mendoza si expresara su voluntad de participar en el proceso electoral, esa sería una materia de debate y discusión dentro del partido. Pero nosotros jamás desconocemos, jamás, a un actor fuera de la política que pueda ser efectivo, incluso eficaz, en la conducción de un proceso de transición en Venezuela. No fue una cosa interesada. Te repito, he visto a Lorenzo Mendoza una sola vez. Un día nos vimos en el Lido, en Barquisimeto, después de la carrera que hacemos regularmente en la procesión de la Divina Pastora a las 6 de la mañana. Estábamos desayunando, lo conocí y lo saludé, nada más. Y nunca, ni él me ha llamado a una conversación, ni yo lo he convocado a una conversación. Simplemente una muestra de decencia, de cortesía y de espíritu democrático. Bueno, mi amor, mire, las variables frente a este gobierno en torno a resultados electorales tienen muchas lecturas. Cuando hubo de salir a reconocer públicamente una victoria numérica y circunstancial del gobierno en Lara, por diversos factores que no voy a entrar a enumerar aquí, porque fueron muchos, no fue solamente una situación de mecanismo fraudulento del gobierno y todo su ventajismo y sus cálculos, etcétera. Hubo otras cosas que no vienen al caso en este momento. Pero cuando salimos allí, salimos a decir la verdad. Cuando dijimos, una cosa son mecanismos fraudulentos y otra cosa es fraude. Cuando tú me hablas de fraude, es porque tienes aquí elementos de convicción que pueden demostrar en actas inconsistencias, forjamientos, etcétera. Si eso no existe, no hay fraude. Puedes hablar de procesos y mecanismos fraudulentos como los hubo. Ahora, ese CNE también lo derrotamos. Porque nosotros competimos ciertamente en condiciones desiguales, no se compite con un gobierno. Vamos a un proceso electoral con un gobierno, un partido y todo el Estado. Ahora, lo pudimos derrotar por allá en el 2015,
porque casi 3 millones de personas dejaron de votar en este proceso. Ahora, cuando uno analiza las causas de la abstención, revisemos qué hubo antes, pues. Y de allí es donde yo siempre sostengo, tenemos que hablarle a la gente con la verdad y ser coherente. Si tú me dices hoy que vamos a un proceso electoral, o antes dice, bueno, vamos a la calle, después vamos a las elecciones, después dice, no, ahora no vamos a las elecciones, ahora sí volvemos a las elecciones. ¿Qué genera eso en la gente? Trauma y genera frustración en la gente, y por eso la desconfianza y la desesperanza. Es así. No se trata, mira, aquí no se trata de justificar a Henry Falcón. No se trata, como decía yo en Lara, aquí no se trata de andarle buscando las 4 patas al gato. Aquí se trata de verdades. De verdades. Eso es como me dijeron a mí una vez, bueno, mire, pero ¿usted estuvo en el chavismo? Claro que estuve. Y decidí separarme del chavismo en su mejor momento. ¿Sabe hace cuánto tiempo? Hace 8 años, cuando Chávez estaba aquí. Y quienes dicen, pero usted va a salir para el chavismo otra vez, ¿qué necedad? Ah, yo voy a irme al chavismo en su peor momento, cuando está de salida. Igual. Eso es como este Charry. Cuando nosotros decimos, bueno, usted, bueno, pues yo estoy en Caracas, pero yo soy un capocho. Yo soy de por allá, de Nirgua, y vengo por allá y me gusta andar en el monte, algunas veces como chimoy. ¿Cuál es el problema, no? Es así, así somos. Somos diversos. Pero tenemos posiciones. Y entendemos que en esa diversidad, en esa pluralidad y en esas posiciones, hermano, ahí está el país. Por eso decía, el país no es solo. Yo le decía a mucha gente, con todo respeto, pero le decía a mucha gente, hermanos nuestros, que muchos incluso cuando hubo todo este proceso, ¿qué tal? Y yo le decía, hay que ver hacia allá. ¿Quién puede negar que estamos ahorita en pleno proceso? Pareciera de estallido social por goteo. Por aquí, por allá, etcétera. Lo peligroso de ese proceso de estallido social por goteo es que comience en un camión, pase por un supermercado y termine en nuestras casas. Y nadie puede apostar a eso. Yo le decía a algunos amigos, bueno, una cosa es que tú vayas y me convenzas allá. Juan de Villegas es una parroquia muy humilde, que tiene más de 500.000 habitantes y que le hemos pateado, mira, con esto que está aquí, bastante. Y no soy un extraño allí. Pero yo decía, ¿por qué no contar con la voluntad de aquellos? Hay gente que los piensa, algunos, que los gobiernos los podemos sacar, en el caso de Lara, solo de los Leones con Lara. No. La avenida Leones con la avenida Los Leones con la avenida Lara. Es como decir aquí, pues no, sacado. No, tenemos que comulgar con el país. Y tenemos que allí, sin diferenciarnos, Charry, o sea, tenemos nosotros que encontrarnos con esos también, que son venezolanos, son nuestros hermanos. Lo demás sería caernos a mentiras. Es la verdad. Mira, mi amor, tú sabes que es difícil pronunciarse sobre algo irreal. Es muy difícil. No es un capricho, no se trata de un capricho de Henry Falcón, simplemente es imposible. Imposible, mi vida. Imposible. Es imposible. Y eso fue materia, estamos en eso. Ahora, eso es materia del debate. Ahora, un partido y un candidato, bueno, tiene el derecho de tener sus posiciones. El compañero Henry Ramos Alud, él está de acuerdo con las primarias. Y Henry Falcón con I latina está de acuerdo con el consenso. Ahora, esa no es la democracia, no es la pluralidad. Eso no tiene que ser materia de debate. Y eso no hay, a eso no hay que andar buscándole las 5 patas al gato. ¿Para qué? Es la verdad. Ahora,
hay métodos intermedios, y no lo dice Henry, ocurrió aquí, creo que fue en el 2005, 2006, yo no sé si tú lo recuerdas, Teodoro Pekov, creo que Pablo Pérez, Borges y Rosales. Recordemos que eran, ya te doy la palabra, hermano, ya te la doy, tranquilo, me disculpa. Eran, si mal no recuerdo, creo que ciertamente eran ellos tres. Y no recuerda que salieron los tres. Y después entonces apelaron a un pool de encuestas. Y la encuesta arrojó que el candidato que tenía preferencias en la calle era Manuel Rosales. Y Teodoro Pekov y Julio Borges, en una demostración de gallardía y de democracia y de respeto, retiraron sus candidaturas. Es la política. Hermano. Sí, claro, no propuesta. Nosotros estamos, hoy tengo una conversación con el candidato Claudio Farbín, y no se trata de sumar a Henry Falcón, se trata de buscar en esa entrevista, en esa conversación, coincidencias más que diferencias. Yo converso regularmente con Henry, te repito, tengo una relación de amistad y además comunicación permanente con Henry Ramos. Y la otra cosa que tenemos que tomar en consideración, mira, cuando hablamos de unidad, todos no estamos cortados con el mismo perfil. Es la unidad en la diversidad. Nosotros tenemos visiones distintas y tenemos diferencias, pero el propósito es uno solo. El propósito debe ser salvar a Venezuela. Eso hay que verlo como algo normal. Hermano, me hiciste 3 preguntas. Yo creo que la primera, yo le voy a responder porque me pediste que si yo era electo presidente reconocería los resultados, claro. Y no tengo, y fíjate bien, o sea, pero yo no tengo, yo creo, y esperemos que se desarrollen los acontecimientos. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, que fueron y tomaron juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso le dio legitimidad a la Asamblea en el país o internacionalmente? No, no se la dio. Son meros formalismos. Razón por la cual yo pudiera hoy decir, yo difiero de lo que ocurrió en el Zulia. Entregar un espacio por una mera formalidad o generar una contradicción o una confrontación más allá de la realidad práctica, tangible de calle. Después tú me dices, bueno, que por allá en la frontera, que si Freddy Guevara, que si Julio Borges, no me consta, hermano. Es tal cual lo que dije ahorita en torno al fraude. Pues. Si yo tengo actas en la mano, tengo elementos de convicción, hay algo que pueda demostrar la fehaciencia en ese planteamiento, yo sería el primero que, sí, es verdad. Pero yo no la tengo. No tengo un solo documento que demuestre que ni Julio Borges ni Freddy Guevara, ni hay una sola declaración, han pedido una intervención con sanciones económicas en el país. Henry Falcón. Y me disculpas, hermano. ¿Cómo? Claro, yo creo que claro, pero yo, fíjate, una cosa es las sanciones, que a la final, las sanciones también a la final terminan afectando a los más humildes. Eso es otra verdad. Eso es otra verdad. Es como decir, ¿usted está de acuerdo que apliquen la Carta Interamericana Democrática en Venezuela? Yo creo que ahí debe operar la diplomacia. Ah, pero el gobierno no puede seguir jugando con la diplomacia, tiene que tomar eso en serio. Es como el diálogo, pues.
El primer interesado en que aquí haya concreciones con respecto al diálogo de Santo Domingo tiene que ser el gobierno, pero tiene que ser serio en el reconocimiento de la comunidad internacional y más bien agradecer los esfuerzos que se hacen desde allí, como se hicieron también desde el Vaticano, para lograr lo que es una aspiración de la mayoría del país. Ahora, ¿qué quiere la gente de un diálogo? No retórica, ni quiere peleas ni descalificaciones. La gente lo que quiere es que de ese diálogo le digan cómo va a haber comida, cómo va a haber medicina, porque esa es otra verdad. La gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de mengua, la gente no tiene servicio, la inseguridad está para coger palco. Vivimos en un estado de caos y pudiéramos entrar en un colapso general del país. Ese es el peligro. Y frente a ese peligro, bueno, nosotros estamos allí sin mezquindad. Estamos diciendo, aquí hay una propuesta que hace una organización política válida frente al país. Aquí hay un planteamiento, aquí hay una alternativa, aquí hay un compromiso. ¿Cómo dicen? Bueno, mi amor, cuando usted está administrando, usted está sujeta al control del Estado. Se hagan todas las investigaciones que se quieran hacer. Ojalá y las investigaciones que se hagan en la gobernación de Lara se pudieran hacer en Yaracuy, se hicieran también por allá en Barinas. Ojalá y se hagan con la misma agudeza en Táchira y se hagan en todos los estados del país para que podamos estar hablando de verdadera justicia. Muchas gracias, pues. Me ven por Vladimir, que voy a tirar unas perlas ahí. Chao, gracias. Bien, amigos que escuchaban BPI TV, ya veían entonces las declaraciones del dirigente del partido opositor Avanzada Progresista. Ya él ha manifestado su solicitud y su candidatura por estas elecciones presidenciales que se esperan antes del 30 de abril. Ya incluso ha manifestado algunas de las propuestas, negaba que tuviera algún tipo de conversación con el director ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Ya ha indicado incluso que esta no sería una de las candidaturas, no obstante lo felicitaba y lo respaldaba en carácter democrático. Es por ello que incluso en declaraciones hacía entonces esta invitación y aseguraba que estaría abierto a cualquier postulante que pudiese ofrecerse para estas elecciones presidenciales. Era el caso de Claudio Fermín, incluso ya él manifestaba que sostenía conversaciones con este candidato a las presidencias y habla que no hay tiempo para unas elecciones primarias. Es por ello que la decisión, a su juicio, debe ser por consenso por parte de esta coalición opositora para el futuro candidato unitario por la oposición venezolana. Es la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrea Fornerino para BPI TV.